Impecable presenta Salud Visual en Impecable Radio. Sí, señor, como cada martes, amigos oyentes, siempre tenemos a un galeno. Bueno, pues en la noche de hoy martes y sobre todo Día Mundial del Glaucoma, tenemos nada más y nada menos que a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Sócrates Mañón Guzmán. Me gusta darle un aplauso al doctor que está en cabina. Bienvenido. Óyeme, cuando uno logra que el doctor se siente ahí, óyeme, mira, es un logro. Es un logro, porque ese señor es de su consulta a su residencia y vive haciendo sus ¿cómo se dice? Sus adelantos también, ¿verdad? En su práctica especializada en la salud visual. Que dicho sea de paso, doctor, le doy la bienvenida y le felicito porque me enteré que usted andaba allende los mares, actualizando siempre las informaciones, la data, la práctica y todo lo que tiene que ver con su práctica profesional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, estuvimos la semana pasada participando en el Congreso Bianual de FACO Caribe, que es una reunión que se hace en Colombia, sí, donde se actualizan y se ponen sobre el tapete las nuevas informaciones que hay, técnicas y conocimientos al respecto de glaucoma, catarata, cirugía de catarata y todo lo relacionado al mundo de la oftalmología. Excelente, ¿no? Pero qué bueno, eso es muy interesante. Y qué bueno, doctor, que luego de ese congreso lo tenemos de vuelta, Primera Radio, en Impecable Radio. Eso es así. Como debe ser. Doctor, hoy Día Mundial del Glaucoma. Lo primero que me gustaría saber a título cultural, ¿por qué se le designa un día? Sabemos que tenemos la semana del glaucoma, pero hoy como día principal. ¿Por qué tan importante que se identifica un día para que conozcamos sobre esa enfermedad? Bueno, el Día Mundial del Glaucoma se institucionalizó en el 2007. Sí. Esto se hizo así por una decisión de la Organización Mundial de la Salud, y también cierto grado de asociación con la Asociación Panamericana de Oftalmología, con la finalidad de llamar a la atención del mundo y de la población de la enfermedad que se llama glaucoma, que es la segunda causa de ceguera irreversible, porque el glaucoma daña la visión porque se va dañando el nervio óptico, y ese nervio óptico, que es el que se encarga de las imágenes que llegan a la retina ser transmitidas hasta el cerebro a través de él, se va dañando. Es como que usted tiene un cable y si corta el cable, la energía no llega hacia donde ese cable tiene que llevar la energía. Por lo tanto, en este caso, la visión se pierde. Y eso hay un chipeo ahí. Y se genera, por decirlo así, un chispeo. Y eso va generando paulatinamente que la visión se vaya deteriorando o perdiendo, al punto de que cuando se pierde no se retoma. Dicen por ahí, no sé si es del glaucoma, pero dicen por ahí, el glaucoma es una enfermedad silente. ¿Es así? Es silente. Normalmente no genera ningún tipo de manifestaciones hasta que tenga el paciente afectado, hasta un 40% se dice, de afección de su nervio óptico. Entonces, eso da pie o dio pie a que la Organización Mundial de la Salud se pusiera de acuerdo para instituir un día en donde se haga un recordatorio, una semana, pero un día específico, que se haga el recordatorio de esta situación, con la finalidad de que la población acuda a sus oftalmólogos de preferencia a hacer sus evaluaciones, y dentro de esas evaluaciones incluyan, que normalmente lo incluimos, tanto la observación del nervio óptico como la toma de la presión intraocular o la medición de la presión intraocular, con la finalidad de evaluar y tratar de preservar la visión de los pacientes. Eso que usted dice, que es la segunda enfermedad irreversible, si llega a complicarse, a agravarse, entonces es ahí donde perdemos la batalla, vamos a decirlo así. Ahora bien, se puede prevenir el llegar a ese lugar, ¿cierto? Claro, haciendo, como mencionamos anteriormente, las evaluaciones pertinentes, los estudios correspondientes, para medición y seguimiento del estado de salud de ese nervio óptico, y la continua evaluación de la presión intraocular. El tratamiento de esto conlleva en primera instancia con gotas. Esas gotas van a mantener o a tratar de mantener la presión intraocular disminuida. Según los libros y la literatura, toda presión intraocular que esté por debajo entre 20 y 21 milímetros de mercurio, que es la unidad en la que se denomina la presión intraocular,
todo está bien, entre comillas. Entre comillas. Decimos entre comillas porque existen varios tipos de glaucoma. Sí. Existe el glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de presión normal, donde Ok. la presión intraocular no excede este dato Ya. o este número que mencionamos. ok. Sin embargo, hay alteraciones estructurales del nervio óptico que van a generar entonces alteraciones en el campo visual, que es lo que se va dañando. Ya. El campo visual, para la información general, es la capacidad que tiene cada ojo individualmente de mirar o de percibir lo que se encuentra a su alrededor, Ya. tapando un ojo. O sea, tú Ok. tapas un ojo y lo que tú tienes capacidad de mirar, aún manteniendo tu mirada hacia el frente, de ver o percibir En los tanto laterales. Ujú. externo o interno de cada ojo, arriba y abajo en cada ojo, sin dejar de mirar hacia el frente, eso constituye un campo visual. Ya. Pero hay unos estudios que se hacen para ver qué tan sensible se tiene esa capacidad del campo visual. Yo entiendo. Ok. Doctor, disculpe, ¿y es posible que un infante nazca con ese padecimiento? Wow, pero Sí. buena pregunta, profesora. ¿Es posible eso, De doctor? hecho, sí, hay una persona famosa, el cantante Andrea Bocelli. Ah, sí, Andrea Él Bocelli. nació con lo que se llama glaucoma congénito. ¿Qué? Y después de un tiempo perdió la visión y Sí. quedó como hasta el momento está, porque la visión fue deteriorándose hasta el punto que la llegó a perder. Ya. El presidente Balaguer en nuestro país es la persona que más se conoce o que Sí. todo el mundo tiene como punto referencial Sí, sobre la pérdida de la visión por glaucoma, sí, cierto. teniendo él todas las posibilidades en su momento. Exacto, que dicen que era que él no se medicaba. O sea, Exacto, hay historias que han salido a relucir Sí. de que él era una persona destinista Ujú. y se decía que, o sea, él decía que yo me voy a quedar ciego como quiera, pues no me voy a poner eso. Ay, Y Dios otras mío. personas han comentado de que él decidía no ponerse los medicamentos porque para él era un detalle de debilidad. Ya. Según Una manifestación. una manifestación de debilidad Sí. De él, entonces él decidía no Sí. usar el medicamento. esas Eso es son lo cosas. que se dice. Ya. Por otro lado, doctor, y bueno, por otro lado, cuando hablo por otro lado, hablo del glaucoma que usted señala congénito. Tomando en cuenta esa información, ¿existe alguna sugerencia? Sabemos que desde que un bebé nace, uno debe como que de verdad alertar todos los síntomas, o mejor dicho, todos los sentidos. Pero usted como oftalmólogo, ¿puede darnos alguna recomendación que ya nacimos, ya pasamos un tiempo? Así como señalan, por ejemplo, el médico de la próstata, que dice que a los 40 venga, el oftalmólogo, ¿a qué edad usted entiende que debemos de estar yendo? Los niños deben de ser evaluados según la misma Asociación Americana de Oftalmología. A los 6 meses de nacido se hace una evaluación. Ok. Esta evaluación va a ir dirigida a evaluar, valga la repetición, Sí. las características externas del ojo. Ujú. Léase, hay niños que nacen con dificultades de desviación de los ojos. Sí. Eso hay que evaluarlo. Algunos niños tienen una desviación por no control normal. Todavía está muy pequeño y no hay un control de alineamiento de los ojos. Eso, Sí. eso puede generar a que las personas se asusten, pero Eso es el ojo vago, lo que dicen de que el ojo vago. no, lo que se popularmente llamado viscos. Viscos. Los Estrabismo, ¿no? estrábicos. Ah. Los pacientes estrábicos, puede haber un estrabismo. Ya el ojo vago puede generarse por una dificultad de enfoque o de buena visión de un ojo, que puede ser por una graduación, que necesita una graduación de lentes, que haya una ametropía, que es como se llama la dificultad de la necesidad de usar lentes, Ok. o porque haya alguna obstrucción en el buen ver de Ya. ese ojo. Ya, Pacientes, por ejemplo, hay pacientes que nacen con cataratas congénitas, también. y esas cataratas generan una disminución de la visión de un ojo, entonces el cerebro dice, bueno, del que yo veo mejor es del izquierdo, por decir, Ujú. como el derecho tiene la catarata. Entonces ese paciente, si no se le resuelve la parte visual, ese ojo no va a desarrollar una buena visión porque no va a tener un buen estímulo visual. Ya entiendo. Entonces ese pacientito va a desarrollar, si no se descubre esta situación por debajo de los 7, 8 años de edad, de ahí la necesidad, para responder tu pregunta, Claro. de hacer las evaluaciones a los 6 meses, al año, Ok, año y medio, y después de ahí cada año y medio, cada 2 años, evaluar los ojos. ok. Para ya, como quien dice... Descubrir exacto. alguna situación. o descartar cualquier cosa Exactamente. que tenga. Ok. Este tema, por ejemplo, del glaucoma, doctor, que hoy, como Día Mundial del Glaucoma, lo estamos tratando.
¿existe el tema del glaucoma en un solo ojo? ¿O cuando da glaucoma en los dos ojos? Generalmente es bilateral, o sea, en Ok. ambos ojos. Generalmente es en personas que tengan por encima de los 40 Ok. años de edad. Ok. Se estima que hasta el 2 a 3% de la población, según la literatura. Sí. Y en personas que sobrepasen los 60 años puede llegar en algunas ocasiones hasta el 40% de la población Ok. que pueden tener glaucoma. Y como decíamos anteriormente, a veces hay personas que no saben que tienen glaucoma. Exacto. Porque el daño, voy a repetir otra vez, el daño del nervio óptico que tiene que estar hasta en un 40% para poder generar algún tipo de alteración. Por esa razón, se recomienda hacer esas evaluaciones por lo menos una vez al año. El glaucoma es una enfermedad que podría uno, no sé cómo ponerlo, doctor, pero que podría uno detectar. O sea, sabemos que es una enfermedad silente, ya eso lo sabemos. Ahora, a donde voy es haciendo tal cosa, míreme en mi ambiente de ignorante, haciendo tal cosa te puede dar glaucoma. O sea, como yo pensando, por el mal manejo de la salud visual, ¿puedo yo terminar con glaucoma? O sea, algo puede provocar que me dé glaucoma. Sí, ¿Cómo? el uso de medicamentos que no sean orientados por un oftalmólogo Ok. puede generar glaucoma. Ay, Por ejemplo, los medicamentos esteroides en gotas ujú, de uso no racional claro. o no organizado por un oftalmólogo pueden generar y llevar a un glaucoma. Yo he mencionado en otras ocasiones, creo que lo mencioné aquí por teléfono la última Sí, vez que hablamos, sí. de una niña que yo operé el año pasado de 17 años, Sí. que tenía cataratas Ujú. y que también desarrolló un glaucoma por el uso indebido de unos medicamentos que son muy buenos, Exacto. pero cuando se usan de mala manera son muy malos. Claro. Entonces esta niña tenía uso de esas sustancias que las utilizaba de manera incorrecta por 5 años, las utilizó porque se sentía muy bien cuando las utilizaba. O sea, ella le pusieron ese medicamento para un tratamiento de algo. Exacto. Se mejoró. Ok. No continuó el seguimiento que correspondía, pero como ella se sentía muy bien, siguió Siguió utilizando usando. el medicamento sin información de sus padres. Claro. Entonces esto le generó a esa niña una catarata Sí. con 17 años Sí. y a la vez le provocó daños del nervio óptico porque desarrolló un glaucoma medicamentoso. Wow. Los traumas pueden generar glaucoma también. Golpes a nivel ocular pueden generar un glaucoma. Ahí sí va a responderse parte de tu pregunta de ahorita, porque si es un trauma en un solo ojo, pues entonces ese ojo pudiera generar un glaucoma por esa misma situación. Ok. Hay enfermedades sistémicas que pueden generar procesos que lleven a glaucoma, por ejemplo, los procesos inflamatorios, que se llaman en este caso las uveitis, o los síndromes. Hay un síndrome que se llama síndrome de pseudoexfoliación. Eso quiere decir que el color del ojo está generado por unos pigmentos. Ya. Ujú. Entonces ese pigmento que da el color de los ojos a veces o siempre se puede liberar en diferentes situaciones, y ese pigmento que da el color se deposita en una, si lo damos dominicanamente Aplatanado. como un colador que tenemos. Exacto. Y esos pigmentos tapan o tupen ese Exacto. colador y la presión del ojo sube. Ya. Y esa presión aumentada puede provocar entonces daño del nervio óptico. Wow. Entonces, ese tipo de situaciones puede generar esta otra situación. Ya. Doctor, Y y un perdón por la paciente, repetición de la palabra. No hay y un problema. paciente que ya tiene glaucoma, el médico puede sugerir extirpar el ojo porque puede haber algún problema más allá del glaucoma que ya tiene. Normalmente no. El glaucoma es un padecimiento que se controla con el uso de gotas. Okay. Esas gotas van a ir en función de varias situaciones. Hay algunas gotas que generan una disminución en la producción del humor acuoso, que es el líquido que fluye dentro de nuestro ojo que se encarga de la presión intraocular. Hay otras gotas que hacen que se amplíe la velocidad de salida de ese humor acuoso. Y hay otras que se encargan de provocar las dos cosas, que baje la producción y aumente el flujo de salida. Entonces eso va a bajar la presión. Cuando hay una situación de no disminución de la presión por esta vía, pues entonces ya pasamos a los tratamientos que entran en el área de las cirugías, de los procedimientos quirúrgicos.
donde se provocan vías alternas de salida de ese humor acuoso para que disminuya la presión intraocular. Y terminamos en algunos casos en el proceso correspondiente a una trabeculectomía o la colocación de dispositivos que ayudan a que esa presión intraocular baje. Ya. Pero es muy poco probable que se realice, como usted pregunta, la extirpación de un globo ocular. Hay pacientes que llegan a tener pérdida de la visión porque la presión, valga redundancia, no disminuye, eso provoca mucho dolor. Sí. Entonces, en algunos casos muy específicos, se usan tratamientos que llevan a disminuir la sensibilidad para el dolor de ese globo ocular, pero siempre tratando de preservar el globo ocular en su lugar, porque aunque el ojo no vea, ejerce una función colocado en su cara. ¿Y cuáles son esos síntomas, doctor, que la persona debe estar muy, muy pendiente cuando siente? De repente mucho dolor de cabeza o se le pone el ojo rojo. ¿Cuáles son los síntomas más o menos? Depende. Hay pacientes que tienen, como usted bien pregunta, dolor de cabeza. Eso puede ser un signo o un síntoma, perdón, de dolor de cabeza. Sí. De hipertensión ocular, porque hay que hablar de que hay pacientes que tienen hipertensión ocular, más no tienen glaucoma. Ya. Entonces hay pacientes que cuando evaluamos y vemos que, bueno, está todo estructuralmente hablando dentro de lo normal, pero tiene las presiones por un poquito por encima de lo que la literatura habla, pues entonces nos abocamos a ponerle un tratamiento, no porque tenga glaucoma, sino porque tiene hipertensión ocular y no queremos que llegue a glaucoma. Exactamente. Entonces, una especie de prevención, de manera preventiva. Entonces, hay muy pocas veces se presentan manifestaciones, como preguntó Manuel ahorita, se le denomina el asesino silente. Sí, exacto. Esto de los ojos rojos, yo siempre caigo en esta pregunta, doctor, porque nuestra audiencia es cíclica y muchos de ellos muchas veces preguntan eso, como que cuando yo tengo la parte blanca de los ojos lleno como que de venitas rojas, ¿eso qué puede ser? ¿A qué se debe que de repente un ojo esté así rojo con todas esas venitas en la parte blanca? Si no es una si no es una ruptura de alguno de los vasitos capilares que generan algo que se llama hemorragia subconjuntival. Explicación. Conjuntiva es la membrana que envuelve nuestro globo ocular por fuera, la cual es transparente. Y tiene muchos vasitos sanguíneos que viajan dentro de ella. Cuando un vasito capilar de esos se rompe, sangra. No cuela, no fluye. O sea, no por sale la piel. como si fuera una lágrima. Exacto, porque se queda debajo de esta membrana y eso se denomina así hemorragia subconjuntival. Es dramático porque es rojo, es sangre que se ve ahí. Claro. Salvo esa situación, cualquier proceso de irritación ocular va a llevar a que ese ojo se ponga rojo. Una pestaña, una pajita en el ojo, algún alergeno que desencadene un proceso alérgico va a enrojecer el ojo, lo va a hinchar. La conjuntiva se va a poner como una gelatina. Algunas personas dicen, yo tengo una gelatinita, como algo se me pone como una gelatina que creo que se me va a salir. Entonces eso es porque hay una salida de líquido del sitio donde corresponde al sitio donde no corresponde y provoca esa hinchazón, ese edema. ¿Y qué puede provocar esa rotura de un vasito capilar? Cualquier maniobra de Valsalva, en español sería caída, trauma en el abdomen, movimientos bruscos de toser, ¿así tan delicado fuerte. Es eso? En algunas ocasiones sí. Toser, estornudar fuerte, pujar. Repetimos la palabra golpes en el abdomen. Las personas que se caen de alturas pueden tener por ejemplo el levantamiento de algo pesado, levantamiento de pesas. Algunas personas levantadoras de pesas pueden tener una ruptura de los vasos capilares y eso entonces generarse de esa manera. Bueno, mira, pero es un buen dato porque así la gente, para que no se alarme, eso puede ser un vasito capilar a menos que sea la obstrucción de algún... Sin embargo, hay personas que son hipertensos y un subión brusco de la presión arterial puede generar una ruptura de un vasito capilar. Y hay pacientes que debutan o que nosotros los referimos a los cardiólogos porque encontramos no solamente eso, sino que a nivel de la fondoscopía, que es la evaluación del fondo de ojo, vemos una alteración de lo que sería la arquitectura normal de los vasos sanguíneos de la retina y entonces los derivamos al cardiólogo y este paciente es hipertenso y nosotros a veces nos damos cuenta primero que los cardiólogos. Un científico. Tenemos a un científico de la oftalmología.
Doctor Sócrates Mañón Guzmán. Sócrates Mañón Guzmán, un gusto inmenso siempre tenerle en Impecable Radio y hoy sobre todo día del glaucoma. ¿Cuál sería su consejo para este día a toda la audiencia impecable que conoce, aprende cada día de este tipo de conceptos y que lo pueda poner, lo tenga en práctica? Sobre todo que vaya a evaluarse con su médico oftalmólogo de preferencia. Sí. No dejen pasar la oportunidad de hacerlo para que puedan tener algún diagnóstico de alguna patología. Ojalá que no, pero que si la tienen puedan tratarla a tiempo. Definitivamente. Su práctica médica, doctor Sócrates Mañón Guzmán, ¿dónde la gente puede hacer ¿verdad? La cita para ir a su consulta? En el Centro Médico UCE, Sí. en el 7º piso, Sí, señor. en el WhatsApp para las citas 829-647-2225. 829-647-2225. Ahí en pantalla estamos poniendo el código QR del doctor para que usted pueda también escanear a través de ese código QR y más fácil de ahí no se lo va a poner nadie. Ahora, si no logró escanearlo, como está en pantalla, ya sabe que 829 647-2225. Así también en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Orientación Oftalmológica, y en X, antiguo Twitter, hey, o actualizado. rayita abajo oftalmológica. En ex antiguo Twitter o rayita abajo oftalmológica. Así es. Qué bueno. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, siempre. Gracias por Esta es venir, su casa, doctor. usted lo sabe. Un científico de la oftalmología. Solo aquí, en Impecable Radio. Como una fina cortesía del doctor Sócrates Mañón Guzmán, ha llegado este segmento de Salud Visual en Impecable Radio.